Bienvenidos a la unidad 2 de Economía y Finanzas, en donde abordaremos los temas de política económica y políticas macroeconómicas, así como comercio internacional. En estos temas exploraremos los instrumentos clave utilizados por los gobiernos y las autoridades monetarias para influir en la economía a nivel nacional. Estas herramientas incluyen la política fiscal, que se relaciona con los impuestos y con el gasto público; la política monetaria, que involucra el control de la oferta de dinero y las tasas de interés; y la política cambiaria, que se centra en la gestión de las tasas de cambio de la moneda nacional. Estas políticas desempeñan un papel crucial en la estabilización y el crecimiento económico. Su comprensión es esencial para analizar la economía en su conjunto. Comenzaremos por la política económica. La política, como una pequeña introducción, la política económica es el conjunto de decisiones y acciones que un gobierno o autoridad económica lleva a cabo para influir en la actividad económica de un país o región. Esta actividad económica incluye aspectos como el crecimiento económico, la inflación, el desempleo, la distribución del ingreso, entre otros. La política económica busca alcanzar ciertos objetivos económicos y sociales a través de la manipulación de variables económicas clave. Comenzamos con los objetivos de la política económica, que sería el crecimiento económico, que es promover un aumento sostenido en la producción de bienes y servicios en la economía; la estabilidad de precios, que es mantener la inflación bajo control para preservar el poder adquisitivo de la moneda y evitar la volatilidad de los precios; pleno empleo, buscar niveles de desempleo bajos y una alta tasa de participación laboral; equidad y distribución del ingreso, reducir las desigualdades económicas y sociales, garantizando un reparto más equitativo de la riqueza y oportunidades; estabilidad financiera, preservar la estabilidad del sistema financiero y prevenir crisis económicas. Los instrumentos de esta política económica son política fiscal, política monetaria, política cambiaria, política comercial, política de competencia. Nosotros únicamente nos ahondaremos en lo que es política fiscal, política monetaria y política cambiaria. Los tres enfoques de política económica son proteccionismo, liberalismo y asistencia. En el ámbito de la política económica existen tres enfoques principales que los gobiernos y las autoridades pueden emplear para gestionar la economía de un país. Estos enfoques son el proteccionismo, el liberalismo y la asistencia. Cada uno de estos enfoques tienen sus propias características y objetivos. Las políticas proteccionistas. El proteccionismo es un enfoque que busca proteger la industria nacional de la competencia extranjera mediante la imposición de barreras comerciales, como aranceles y cuotas. El objetivo es promover la producción nacional y preservar los empleos locales. Esta política puede ayudar a las industrias nacionales a crecer y a desarrollarse, pero a menudo resulta en costos más altos para los consumidores y una menor eficiencia económica. Esto es la política proteccionista. Vámonos a políticas liberales. El liberalismo económico aboga por la apertura de los mercados y la reducción de las intervenciones gubernamentales en la economía. Se basa en la creencia de que la competencia y la libre circulación de bienes y servicios fomentan la eficiencia económica y el crecimiento. Las políticas liberales suelen promover la desregularización, la liberación comercial y la privatización de empresas estatales. Y, por último, las políticas asistenciales. Las políticas asistenciales se centran en la redistribución de la riqueza y la atención a los sectores más vulnerables de la sociedad. Incluyen programas de bienestar social como asistencia alimentaria, atención médica y vivienda subsidiada. El objetivo es reducir la desigualdad económica y proporcionar un colchón de seguridad para quienes lo necesitan. Esos serían los tres enfoques de la política económica: proteccionismo, liberalismo y asistencia. Objetivos de la política económica: crecimiento sostenido y sostenible,
Este objetivo se centra en lograr un aumento constante y equitativo de la producción económica a largo plazo, sin agotar los recursos naturales ni causar daños al medio ambiente. Distribución de la renta. La distribución de la renta busca asegurar que los ingresos y la riqueza se distribuyan de manera justa y equitativa entre todos los miembros de la sociedad, reduciendo las disparidades económicas. El equilibrio externo. Este objetivo apunta a mantener un equilibrio adecuado en la balanza comercial y de pagos de un país, lo que implica que las exportaciones sean aproximadamente iguales a las importaciones para evitar desequilibrios económicos. Pleno empleo. Se busca alcanzar un nivel de empleo en el que todas las personas dispuestas a trabajar tengan oportunidades laborales adecuadas, minimizando el desempleo y sus efectos negativos. Estabilidad de precios. La estabilidad de precios tiene como objetivo mantener la inflación bajo control, evitando fluctuaciones bruscas en los niveles de precios para preservar el poder adquisitivo de la moneda y fomentar la confianza en la economía. Veremos los ejemplos de los objetivos. Objetivo 1. El crecimiento sostenido y sostenible. En el caso del Gobierno de México, podría implementar políticas de inversión en infraestructura, educación y tecnología para estimular el crecimiento económico a largo plazo. Esto podría incluir la expansión de proyectos de energía renovable para garantizar un crecimiento sostenible y la preservación del medio ambiente. Objetivo 2. Distribución de la renta. Se podrían establecer programas de transferencias de ingresos dirigidos a las comunidades más desfavorecidas, junto con medidas para mejorar la capacitación y la educación, con el objetivo de reducir la desigualdad económica en el país. Objetivo 3. Equilibrio externo. México podría promover la diversificación de sus exportaciones y la inversión en la producción de bienes con mayor valor agregado. Al hacerlo, podría reducir su dependencia de un solo mercado y mejorar su posición en la balanza comercial. Objetivo 4. Pleno empleo. A través de las políticas activas de creación de empleo, programas de capacitación y estímulo a las pequeñas y medianas empresas, México podría buscar reducir las tasas de desempleo y garantizar oportunidades laborales para todos los ciudadanos. Objetivo 5. Estabilidad de precios. El Banco de México podría mantener una política monetaria sólida y eficaz para controlar la inflación y estabilizar los precios en la economía. También podría implementar políticas fiscales responsables para evitar déficits excesivos que puedan conducir a presiones inflacionarias. Estos serían algunos objetivos aplicados a nuestro país. Y bueno, como conclusión, la política económica es una herramienta crucial para influir en el funcionamiento de una economía, de un país, de alguna nación y lograr objetivos económicos y sociales. Sin embargo, su efectividad depende de una comprensión sólida de los problemas económicos y sociales, así como de la capacidad de los responsables políticos para diseñar e implementar políticas adecuadas en un mundo en constante cambio. La política económica sigue siendo un área de investigación y debate continuo. Nos vamos con las políticas macroeconómicas. Las políticas macroeconómicas son aquellas acciones y medidas que los gobiernos y autoridades económicas toman para influir en la economía en su conjunto, en lugar de centrarse en sectores específicos. Estas políticas se diseñan para gestionar variables macroeconómicas clave, como el Producto Interno Bruto, PIB, la inflación, el desempleo y el crecimiento económico, con el objetivo de lograr un funcionamiento más estable y equilibrado de la economía. Y estas políticas macroeconómicas son llevadas a cabo por el Banco Central de un país y se centra en la regularización de la oferta monetaria y las tasas de interés para influir en la actividad económica. Algunas de las herramientas utilizadas en la política monetaria incluyen
Tasa de interés. El Banco Central ajusta las tasas de interés para controlar el costo del crédito y el acceso al capital. Operaciones de mercado abierto, compra y venta de bonos del gobierno para influir en la liquidez del sistema bancario. Reservas obligatorias, requisitos de reservas que los bancos deben mantener como porcentaje de sus depósitos. Las políticas macroeconómicas se subdividen en política fiscal. La política fiscal implica el uso del gasto público y los impuestos para influir en la actividad económica. Algunas de estas herramientas de la política fiscal son el gasto público. El gobierno puede aumentar o reducir el gasto en áreas como infraestructura, educación, salud, etc., para estimular la demanda agregada. Impuestos. Cambios en las tasas impositivas que pueden afectar los incentivos para trabajar, invertir y consumir. Política cambiaria. La política cambiaria se refiere a las acciones tomadas por el gobierno para influir en el tipo de cambio de su moneda en relación con otras monedas. Algunas de estas acciones incluyen la intervención en el mercado cambiario, compra o venta de moneda nacional en el mercado cambiario para aumentar o disminuir su valor, control de capitales, restricción o regulación de los flujos de capital hacia y desde el país para controlar la volatilidad cambiaria. En algunos casos, las políticas macroeconómicas se coordinan entre diferentes áreas gubernamentales para lograr objetivos comunes. Por ejemplo, la política monetaria y fiscal pueden utilizarse de manera conjunta para estimular la economía durante periodos de recesión. Evaluar la efectividad de las políticas macroeconómicas es un desafío constante para los responsables de formular políticas, en este caso el gobierno de un país, el gobierno, en este caso de México. Además, estas políticas deben adaptarse a medida que cambian las condiciones económicas y sociales, lo que puede requerir flexibilidad y capacidad de respuesta por parte de los responsables políticos. Vamos a ahondar un poco en los temas de política fiscal. Comenzamos con política fiscal. La política fiscal implica el uso del gasto público y los impuestos para influir en la actividad económica. Algunas herramientas utilizadas en la política fiscal son el gasto público, el que el gobierno puede aumentar o reducir el gasto en áreas como infraestructura, educación, salud, etc., para estimular la demanda agregada. Impuestos, cambios en las tasas impositivas, que pueden afectar los incentivos para trabajar, invertir y consumir. La política monetaria es una herramienta crucial para que las autoridades monetarias, como lo son los bancos centrales, utilizan para influir en la economía de un país. Los objetivos de la política monetaria pueden incluir el control de la inflación, la promoción del crecimiento económico y la estabilidad financiera. Los instrumentos típicos de la política monetaria incluyen la tasa de interés de referencia, las operaciones de mercado abierto y las reservas bancarias. Los efectos de la política monetaria en la economía pueden ser diversos. Por ejemplo, si un banco central aumenta la tasa de interés de referencia, esto puede desalentar el gasto y la inversión, lo que a su vez puede ayudar a controlar la inflación. Por otro lado, una reducción de las tasas de interés puede estimular el gasto y la inversión, lo que puede ser beneficioso para estimular el crecimiento económico. Básicamente, la política monetaria se lleva a cabo con el Banco Central. Se considera que es expansiva cuando pone dinero a disposición de la sociedad y es restrictiva cuando reduce la oferta de dinero. Ahora, continuamos con el estudio de la política cambiaria, donde identificaremos cómo las decisiones sobre el tipo de cambio pueden tener un impacto significativo en la economía nacional y en las relaciones comerciales internacionales. Estos tipos
son la fija, en donde el gobierno establece y mantiene un valor constante para su moneda respecto a otra. La flexible, el valor de la moneda fluctúa según el mercado. Y mixta, una combinación de políticas fijas y flexibles. Y bueno, como conclusiones de las políticas macroeconómicas, pues son fundamentales para influir en el funcionamiento de la economía en su conjunto y lograr objetivos económicos y sociales. Sin embargo, su implementación efectiva requiere un análisis cuidadoso de las condiciones económicas y una comprensión sólida de las interacciones entre diferentes variables macroeconómicas. Vámonos con el comercio internacional. El comercio internacional es un aspecto fundamental de la economía global contemporánea. Se trata del intercambio de bienes, servicios y capital entre países, con el objetivo de aprovechar las ventajas comparativas y buscar la eficiencia económica. En un mundo cada vez más interconectado, el comercio internacional ofrece una serie de beneficios tanto para los países como para las empresas y los consumidores. Y bueno, las principales características del comercio internacional son el aprovechamiento de ventajas comparativas. Cada país tiene recursos, habilidades y tecnologías diferentes. El comercio internacional permite que los países se especialicen en la producción de bienes y servicios en los que son más eficientes y por lo tanto puedan aprovechar sus ventajas comparativas. Ampliación de mercado. El comercio internacional amplía el mercado potencial para los productos y servicios de un país más allá de sus fronteras nacionales. Esto puede ayudar a las empresas a aumentar sus ventas y a diversificar sus riesgos al no depender únicamente del mercado interno, es decir, del mercado nacional. Acceso a recursos y tecnologías. Los países pueden acceder a recursos naturales, tecnología, conocimientos especializados y capital extranjero a través del comercio internacional. Esto les permite mejorar su capacidad productiva y su competitividad. Beneficios para el consumidor. El comercio internacional ofrece a los consumidores una mayor variedad de productos a precios más bajos. Esto se debe a la competencia entre empresas nacionales e internacionales, lo que tiende a reducir los precios y mejorar la calidad de los productos. Fomento del crecimiento económico. El comercio internacional puede contribuir al crecimiento económico al estimular la inversión, la innovación y la productividad. Además, puede generar empleo y mejorar el nivel de vida de cualquier población de cualquier país. Sin embargo, el comercio internacional también plantea algunos desafíos y controversias. Por ejemplo, puede provocar la pérdida de empleos en ciertos sectores económicos que no son competitivos a nivel internacional. Además, puede generar desequilibrios comerciales entre países y cuestiones relacionadas con la justicia social y ambiental. Diversos autores especializados y académicos concuerdan con que el comercio internacional es el intercambio de bienes y servicios entre países y es esencial para el crecimiento y la diversificación económica. A través de la teoría del comercio, se exploran las razones y beneficios de este intercambio. La balanza de pago registra todas las transacciones económicas con el exterior y las políticas comerciales definen cómo un país regula y gestiona este comercio. Estas herramientas y conceptos nos ofrecen una visión integral de cómo los países interactúan económicamente en el escenario global. Algunas ventajas comparativas. Desde hace algunos siglos, los eruditos han tratado de dar luz sobre los orígenes del comercio entre las naciones. Esto ha dado lugar a una serie de explicaciones y teorías que buscan comprender los fundamentos del comercio internacional en distintos momentos y contextos históricos.
Nos vamos a México, a nuestro país México, lo que México exporta. Al hablar de comercio internacional nos referimos al intercambio de bienes y servicios que realizan entre sí algunos países cuando una nación vende algo a otra. Lo llamamos exportación. Si por el contrario hace una compra en el extranjero, se trata de una importación. Este intercambio permite a los países exportar bienes que pueden producir una ventaja comparativa, mientras que importan aquella producción que les sería más costosa. Gracias al comercio internacional, los países pueden especializarse en la producción de ciertos bienes y servicios. En el caso de nuestro país, por su parte, se destaca en la producción y exportación de muchos bienes y servicios. La variedad de las exportaciones mexicanas es muy amplia, desde artículos electrónicos hasta ganado vacuno. Todos estos productos representan al país en los mercados internacionales y lo han colocado como un importante actor en el comercio mundial. Actualmente el país cuenta con 12 tratados comerciales con países como Estados Unidos y Canadá, con la Unión Europea, con Japón y con países de Centro y Sudamérica. Estos acuerdos han permitido que México ocupe el lugar 15 entre los países que más exportan. El registro de todas las transacciones que realiza un país con el resto del mundo se llama balanza de pagos. En ella se contabilizan los pagos y los ingresos procedentes del exterior. Cuando hay más ingresos que gastos en la balanza se dice que hay un superávit, pero si presentan más pagos que ingresos, entonces hay un déficit. Superávit positivo, déficit negativo. Las estadísticas muestran que la exportación de productos mexicanos genera un superávit en algunos meses del año. Esto muestra que las empresas ya no se conforman con expandirse en el mercado interno, aunque muchas veces el mercado nacional queda fuera porque dirigen el 100% de su producción total a mercados externos, lo que puede o no afectar la economía interna. Otras teorías del comercio internacional. Teoría pura y monetaria del comercio internacional. Explora cómo los factores monetarios como las tasas de cambio afectan al comercio internacional y las relaciones comerciales entre países. La teoría de la demanda recíproca. Explora cómo la demanda mutua entre dos países puede influir en el comercio internacional y en la especialización de la producción. Teoría del equilibrio y el comercio internacional. Se enfoca en cómo se logra el equilibrio entre importaciones y exportaciones en el comercio internacional, considerando los flujos comerciales y las políticas económicas. Teoría de la localización. Examina por qué ciertas industrias y empresas se ubican en áreas geográficas específicas, considerando factores como costos, recursos y mercados. Modelo de geonegocios. Analiza cómo los aspectos geográficos y las ubicaciones geográficas pueden impactar en las estrategias de negocios internacionales. Teoría de internalización. Se centra en por qué las empresas pueden optar por llevar a cabo actividades internamente en lugar de externalizarlas a través del comercio internacional. La teoría del comercio internacional de Paul Krugman busca explicar los patrones de comercio internacional al considerar factores como las economías de escala, la diferenciación de productos y la competencia monopolística. Esta teoría ha tenido un impacto significativo en la comprensión de los flujos comerciales internacionales y ha influido en la economía internacional moderna. La teoría de la ventaja competitiva. Esta se centra en la calidad, la innovación y la estrategia empresarial como impulsores clave de la ventaja competitiva de una nación. Ayuda a comprender cómo las empresas y las naciones pueden destacarse en los mercados globales al enfocarse en la excelencia, en lugar de simplemente en los costos bajos. El autor de esta teoría es Michael Porter. La balanza de pagos. Para lograr el equilibrio se debe considerar que
Si los ingresos y pagos están balanceados, la balanza de pagos está en equilibrio. Si no, de lo contrario puede haber superávit, más ingresos o un déficit, más pagos. 1. Balanza comercial, exportaciones e importaciones de bienes. Número 2. Balanza de servicios, ingresos y pagos por servicios, como ejemplo el turismo. 3. Balanza de rentas, ingresos de inversiones y pagos al exterior. Transferencias corrientes, transferencias unilaterales, como ejemplo las remesas que se mandan de Estados Unidos, de nuestra gente que está en Estados Unidos. 5. Cuenta capital y financiera, movimientos del capital, ejemplo inversiones, pueden ser inversiones internas o inversiones externas. Todo esto debe ser balanceado para lograr el equilibrio que se necesita, para que esto progrese. Vamos a hablar un poco de instrumentos de la política comercial, como son la política proteccionista y librecambista. Cuando el país decide limitar el comercio de los productos del extranjero, se dice que ha adoptado una política proteccionista. Esta política es con el fin de proteger al mercado local y a los productores nacionales de la invasión de productos extranjeros que puedan resultar más baratos. Ahora bien, cuando hablamos de proteccionismo es cuando el país busca colocar diferentes trabas para obstaculizar la entrada de mercancía, encareciéndola a través de diferentes instrumentos donde el protagonista es el llamado arancel aduanero. Un arancel es un impuesto que se coloca a la importación de mercancías y en algunos casos a la exportación. Por el contrario, cuando una economía se encuentra en la posición de negociar para abrir sus fronteras al intercambio comercial, se dice que es una economía abierta. Esta postura se le conoce como librecambismo o política librecambista, donde no existen regularizaciones por parte del gobierno para impedir la entrada de bienes extranjeros, principalmente al tiempo que el país también puede vender al otro sus productos, sin ninguna restricción, no por lo menos unas restricciones duras. Aranceles, impuestos que se cobran sobre las importaciones. Cuotas de importación, son los límites a la cantidad de un producto que puede ser importado. Y barreras no arancelarias, reglas o regulaciones que dificultan las importaciones sin ser un impuesto directo. Ejemplo, los estándares de calidad y las licencias, que son muy exigentes y tienen demasiados puntos. Los acuerdos comerciales internacionales, ventajas y desventajas, análisis de los tratados de libre comercio. Un acuerdo comercial entre países es una forma de mejorar las relaciones de intercambio, haciendo que las naciones involucradas lleguen a la disposición de eliminar gradualmente sus restricciones arancelarias. El objetivo principal de un TLC es facilitar el intercambio de bienes y servicios entre las naciones signatarias, fomentando así el crecimiento económico y la cooperación comercial, eliminando pues con esto todos los aranceles y demás exigencias que se piden por lo regular entre los países. México cuenta con 13 tratados de libre comercio vigentes, siendo el llamado Tratado de Libre Comercio con América del Norte, TLC-AN, el primero y más amplio, siendo firmado en 1992 y que entró en vigor el 1 de enero de 1994. Los países participantes fueron Estados Unidos, México y Canadá. Su nombre ha cambiado debido a las nuevas negociaciones que se hicieron en 2018, pasando a ser Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como TMEC. Los tratados de libre comercio, TLC, tienen ventajas y desventajas, que pueden variar según el contexto y los intereses de los países involucrados. A continuación se presentan algunas de las principales ventajas y desventajas. Ventajas de un tratado de libre comercio, TLC.
Estímulo al comercio. Los TLC eliminan o reducen las barreras arancelarias y no arancelarias, lo que facilita el flujo de bienes y servicios entre los países signatarios. Esto puede aumentar el comercio internacional y fomentar el crecimiento económico. Mayor acceso a mercados extranjeros. Los TLC brindan a las empresas de un país acceso preferencial a los mercados de otros países, lo que puede aumentar sus oportunidades de exportación. Reducción de costos. La eliminación de aranceles y otros obstáculos comerciales puede reducir los costos de producción al facilitar el acceso a insumos más económicos y mejorar la eficiencia. Diversificación económica. Los TLC pueden ayudar a diversificar la economía de un país al abrir nuevos mercados para sectores específicos, lo que reduce la dependencia de un mercado interno. Fomento de la inversión extranjera. La seguridad y la estabilidad proporcionadas por los TLC pueden atraer inversiones extranjeras directas, lo que puede generar empleos y estimular el crecimiento económico. Desventajas de un tratado de libre comercio, TLC. Competencia desigual. Los TLC pueden beneficiar a algunos sectores de la economía mientras perjudican a otros, lo que puede llevar a una competencia desigual y a la pérdida de empleos en ciertas industrias. Drenaje de recursos naturales. Para aprovechar los beneficios del TLC, algunos países pueden aumentar la explotación de recursos naturales, lo que puede tener un impacto negativo en el medio ambiente. Dependencia externa. Al abrirse a la competencia internacional, un país puede volverse más dependiente de las importaciones, lo que lo hace vulnerable a cambios en los mercados globales. Impacto social. Los TLC pueden tener un impacto en los trabajadores y las comunidades locales, especialmente si no se implementan políticas de apoyo adecuadas. Problemas de soberanía. Al ceder parte del control sobre la política comercial a un acuerdo internacional, un país puede perder cierta autonomía en la toma de decisiones. Como ya lo habíamos comentado, en 1994 entró en vigor el TLC con Estados Unidos y Canadá. Cambió de nombre a TEMEC, que significa Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el 1 de junio de 2020, cuando entró oficialmente en vigor la nueva versión del acuerdo. Como podemos ver, México tiene bastantes tratados de libre comercio con muchos países. En 1995 entró en vigor el TLC con Colombia y Venezuela. En 1999 con Chile. En el 2000 con Israel. En 2000 también entró en vigor con la Unión Europea. En 2001 entró en vigor el TLC con la Asociación Europea de Libre Comercio, que lo conforman Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. En 2004 con Uruguay, en 2005 con Japón, en 2012 con Perú. En el 2003 entró en vigor el TLC único, México-Centroamérica, que conjunta tres tratados quedando Guatemala, El Salvador y Honduras, Triángulo del Norte, Nicaragua, TLC con Nicaragua y Costa Rica, TLC con Costa Rica. Y bueno, como conclusión, el comercio internacional es una fuerza poderosa que moldea la economía global. Si se gestiona de manera eficaz y equitativa, puede ser una herramienta poderosa para el desarrollo económico y el bienestar de las naciones. Y si es lo contrario, puede traer diferentes problemas, tanto al país como a su población, si no se llegan a acuerdos que beneficien a ambos países. Les dejamos las referencias